en grupos especiales. Las vacunas no han sido aprobadas en niños, porque no se suele hacer nunca en los ensayos, ni por supuesto en embarazadas, ni en algunas personas con inmunodepresión. Bueno, en principio nada, pero hay en este momento ensayos en niños que ya nos dirán exactamente qué dosis hay que ponerles en niños, que no sería la misma que en los adultos, cuál es su respuesta inmunitaria, que no tiene por qué ser. En principio no pasaría nada, pero cuando nos toque vacunar a los niños, que hacen cuadros muy leves en general, tendremos mucha más información sobre cuál es su pauta vacunal que toca con ellos. ¿Qué pasa con inmunodeprimidos? En los ensayos, salvo en los de AstraZeneca, han habido muy poco inmunodeprimido, ninguno. En los de AstraZeneca había bastante personas que tenían SID, en parte porque se hicieron en Sudáfrica. Los resultados han sido muy buenos, ¿de acuerdo? Las personas con SID los ha protegido perfectamente, y en este momento la recomendación es vacunar a los inmunodeprimidos con cualquiera de las vacunas, porque estarán mucho más protegidos si están vacunados. Los riesgos de vacunarse, pese a esta falta de información en este subgrupo, son mucho menores que los riesgos de coger la COVID. Las mujeres que se quedaron embarazadas durante los ensayos clínicos que se han seguido, entonces no han tenido ningún problema, y la duda es aquí entre riesgos de la COVID para la madre y el niño y riesgos de la vacuna cuando todavía los estudios no son suficientes. La recomendación que están haciendo en todos los países es prácticamente explicarle esto bien a la madre y dejarle que ella elija. Pero cuando son madres con una alta exposición a la COVID, prácticamente todo el mundo recomienda la vacunación, ¿de acuerdo? Aunque habrían otras opciones como retirarla de la alta exposición.